Hola muchachos, después de haber realizado sus exposiciones, es importante que en base a estos cuatro autores que ustedes leyeron y pudieron resumir lo más importante, es muy necesario poder focalizarlos en estas condiciones didácticas que yo les voy a dar a continuación. Los autores que nosotros presentamos, como fue los textos o las lecturas sobre el sentido de la lectura en la escuela, propósitos didácticos y propósitos del alumno, la autonomía del lector, un análisis didáctico, las prácticas de lenguaje en contextos de estudio, la especificidad de las situaciones de lectura naturales. Estas cuatro lecturas fueron muy importantes y es necesario porque cada una nos brinda una estrategia adecuada para la enseñanza de la asignatura de español. En la primera lectura, que fue el sentido de la lectura en la escuela, propósitos didácticos y propósitos del alumno, aquí nos dimos cuenta de cómo es que por medio de los proyectos la asignatura de español se facilita mucho en su enseñanza. Esta estrategia es necesaria porque de hecho en los programas curriculares nos lo están sugiriendo, ya que un proyecto contiene un contenido o un aprendizaje esperado que se va a desarrollar en varios días. Esto es necesario, sobre todo porque hay que contemplar en nuestros proyectos los propósitos que el contenido tiene en un tema. O sea, eso es un propósito didáctico y sobre todo, ¿cuál es el propósito que el alumno debe de tener en los contenidos? ¿Sí? Otra de las lecturas, como fue la autonomía del lector, un análisis didáctico, pues aquí pudimos observar cómo es que el alumno en muchas ocasiones es tan dependiente de todo lo que se realiza y trabaja en automático. ¿Por qué? Porque se le ha otorgado la responsabilidad completa al docente, cuando el alumno es quien debe ser responsable de su propio aprendizaje. ¿Para qué? Para que pueda tener la autonomía, para que ellos puedan desarrollar sus capacidades y puedan lograr sus propios aprendizajes. Otra de las lecturas fue la práctica del lenguaje en contextos de estudio. Esto también fue bastante interesante en las exposiciones y en los esquemas que sus compañeros realizaron, ya que aquí pudimos notar cómo las prácticas sociales del lenguaje y cómo los contenidos fueron de suma importancia, cómo pudimos reflexionar acerca de las estrategias, de las maneras en las que se debe de propiciar los aprendizajes. Y por último, la última lectura, que fue de la especificidad de las situaciones de lectura en naturales, que fue de la especificidad de las situaciones de lectura en naturales. Aquí pues nosotros vimos simplemente cómo los textos científicos son notables en las ciencias, ¿sí? Pero más que nada, estos textos científicos tan difíciles de poder entender, para que puedan servir en la asignatura de español, estos textos científicos tienen que bajarse al nivel de los alumnos, presentando casi siempre un lenguaje más coloquial, más de acuerdo al contexto del niño y sobre todo por medio de imágenes. Estas cuatro lecturas están enfocadas o están focalizadas a unas condiciones didácticas que son importantes poder analizar. Tenemos la primera.
Ponen énfasis en los propósitos para leer a partir de una situación, problema que involucra saber más sobre contenidos específicos de distintas disciplinas. Aquí esto es importante, ¿por qué? Porque es necesario que cuando estos propósitos se puedan definir, nosotros debemos de dominar estos contenidos, ¿sí? En el momento en el que un docente va a aplicar un contenido o una enseñanza, es necesario tener el dominio de estos contenidos, por lo cual es importante enfatizar los propósitos de la lectura, sobre todo cuando se da un conflicto, cuando se da un aprendizaje mediante situaciones de casos o mediante situaciones problemáticas. La condición didáctica B nos dice que aquí se instalan o se dan situaciones de escritura que lo que hacen es poder retener la información de lo que uno lee, ¿sí? Cuando en el momento en el que alguien realiza una lectura, esta lectura tiene que proporcionar una información. ¿Para qué? Para que se pueda llegar a la comprensión y al análisis. ¿Esto qué nos va a permitir? Bueno, nos va a permitir poder entender correctamente lo que se lee y posteriormente escribir o realizar la actividad o la práctica que pueda consolidar esta construcción de conocimiento. Otra condición didáctica, como es el que dice la letra C, lo que nos piden aquí o lo que nos explican es de que los niños siempre deben de anticipar todo lo que contenga un texto, es decir, desde el título, desde las imágenes, siempre se les debe de realizar preguntas para anticipar, no solamente para conocer los conocimientos previos, los aprendizajes previos, sino para que los alumnos puedan tener esa anticipación y ese inicio de la comprensión de un texto. En nuestra condición didáctica número D, acá lo que se nos está dando es de que a los alumnos, cuando se instala una situación didáctica, lo que hace es de que los alumnos puedan reflexionar, puedan analizar, puedan inferir, puedan buscar soluciones a cualquier problemática que se les presente, ¿no? Esto es muy importante y es súper enriquecedor, porque ellos van a discutir y van a dar sus posturas y van a dar sus ideas, mientras que el docente siempre va a jugar un papel de acompañamiento, de guiador, ¿sí? Entonces, no es que le diga al alumno todo lo que va a hacer. En la condición didáctica E, acá lo que nos están pidiendo es de que los alumnos también empiecen a formarse como quehaceres, o sea, que empiecen a realizar sus quehaceres de lector, tanto cuando leen individualmente como cuando leen en grupo. En la siguiente condición didáctica F, pues acá más que nada lo que están pidiendo es de que la diversidad de textos que hay, tanto impresos o tanto digitales, los alumnos puedan estar en contacto con estos tipos de texto, con este tipo de materiales. ¿Por qué? Porque van a asegurar la exposición de estos tipos de texto, y eso es bueno para los alumnos porque no solamente los limita, por ejemplo, a sus libros de texto, sino que van a poder manipular diversos tipos de texto. La condición didáctica G, allá nos dice que provocan que los niños puedan analizar o puedan reflexionar las propiedades de los textos, ¿sí? ¿Para qué? Porque mientras ellos van interpretando y van realizando, redactando diversos textos discursivos, informativos, ellos simplemente entienden, practican y se van adentrando a esta tipología
de textos. En las siguientes condiciones, la H, acá están pidiendo que el docente pueda intervenir o sus intervenciones estén enfocados a los conocimientos que tienen los niños acerca de los textos que vayan a manipular en algún determinado momento, cuál es el lenguaje que se emplea, cómo se debe escribir, y eso debe de ser tanto en textos informativos, en textos literarios, en textos publicitarios. O sea, el alumno, para que pueda entenderlo, primero debe de conocer las características de todos estos. En la condición didáctica ahí, lo que piden es de que el docente sea un lector modelo, es decir, que cada vez que se hagan se pidan lecturas a los alumnos, primero debe de realizar la lectura el docente, y lo debe de hacer de manera clara, entendible, fluida, que el alumno se contagie o se motive con la manera en la que su docente está leyendo. En la J, la condición didáctica que nos están dando, lo que hace es posibilitar la creación de un ambiente que más que nada es para que se pueda realizar la inclusión en los alumnos. Sí es cierto que ahora por la pandemia hay alumnos que tienen bastante rezago educativo, ¿sí? Pero es necesario que no se les separe, porque no se está favoreciendo la inclusión. Estos niños con bastante rezago, lo que se puede realizar es, las actividades pueden ser reformadas de acuerdo a las necesidades que ellos van teniendo, pero no de manera separada, sino siempre con el resto de sus compañeros. La condición didáctica acá nos proponen actividades en las que los niños puedan producir puedan realizar diversas actividades sobre el contenido, los temas que se estén viendo, ya sea que realicen con imágenes, con ejercicios, con dibujos, con ejemplos, debates. O sea, las actividades deben de ser bastantes, deben de ser variadas para que el alumno pueda entender el tema, porque no basta simplemente con explicarles significados o definiciones o características, sino que ellos tienen que ponerlo en práctica. Y por último, la última condición didáctica, L, nos proponen diversas formas en las que ellos pueden trabajar. Es decir, así como pueden trabajar solos, también deben de trabajar en pares, deben de trabajar en tercias o incluso en pequeños equipos. ¿Por qué es importante esto? Por la socialización, porque de repente los chicos que tal vez tengan un poquito de vulnerabilidad en cuestión de aprendizaje o en cuestión de autonomía, pues los mismos compañeros puedan ayudarlos o puedan apoyarlos. Estas condiciones didácticas, muchachos, son muy importantes que las tomen en cuenta y que se vayan desarrollando en su práctica educativa. Y por último, te voy a dejar esta pregunta, que es una pregunta para que tú analices, para que tú reflexiones. ¿Qué necesitamos conocer y comprender en una planeación? Porque en estos momentos tú estás haciendo tu planeación, pero realmente, ¿qué necesitas conocer y comprender para que tu planeación pueda ser una planeación exitosa y una planeación adecuada al tipo de alumnos que tienes? Porque recuerda, nosotros los docentes planeamos para el tipo de alumnos que tenemos. No planeamos para el tipo de alumnos que deseamos tener. Eso nunca lo olvides. Muchas gracias, chicos. Espero que les haya quedado claro y estamos en contacto.